denunciar la masacre en Gaza contra el pueblo palestino de la franja que está perpetrando el Estado de Israel. Recaudar fondos para paliar en la medida de lo posible el sufrimiento de los gazatíes. Concienciar y sensibilizar a la población serrana y a todas las personas que se acerquen de la necesidad de manifestar nuestro rechazo activo a la agresión de Israel, en donde está cometiéndose un genocidio no desde hace 2 años, sino desde hace muchos años. Asimismo, y tras el secuestro de la flotilla, exigimos la liberación inmediata de todas las personas detenidas en el asalto. Que el Estado de Israel asuma su responsabilidad ante las leyes internacionales por sus acciones, que se establezca de forma urgente un corredor humanitario seguro que garantice el paso de ayuda vital a la franja de Gaza. Cortar toda relación con Israel y en especial la suspensión inmediata del comercio de armas e imponer sanciones económicas y diplomáticas. Gaza, no solo es que no estés sola, sino que estás acompañada por la vida, por la paz y por la dignidad del pueblo palestino. Desde el río hasta el mar, 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 desde el río hasta el mar. Muchas gracias, que he inaugurado el segundo Festival de Sierra por Gaza. Di atas tanah retak, bunga masih tumbuh. Tangan kecil genggam batu, bukan dendam. Matahari terbit di puing-puing rumah, tapi nyala hati tak pernah padam. Dan dunia memalingkan muka, tapi doa-doa terbang ke langit yang sama. Langit untuk Palestina, air mata jadi sungai cahaya, takkan pernah hilang kisah tentang tanah yang berani. La basura es sin duda una aportación exclusiva de esta mente perturbada. La basura es una aportación exclusivamente humana. No ha sido descubierta sino creada. Es una metáfora de esta mente perturbada. La basura como concepto para cualquier ser vivo es concepto desconocido. Sin embargo, es un éxito en las sociedades humanas, ecosistemas, egocéntricos. El homínido apareció tal y como lo conocemos. El animal dejó la manada y la naturaleza. Se volvió inteligente, guapo, quiero decir, guarro, tan guarro, que su basura llegó hasta el espacio. La basura del homínido, valga la redundancia porque no hay de otra, es tan antigua como un barco hundido que gozan los seres vivos, que desconocen la basura. La basura del homínido, porque no hay de otra, es tan antigua que las hay de muchos tipos y con capacidad contaminante en escalofriantes sentidos. No nos planteamos parar jamás. A pesar de la urgencia, inventamos los basureros por tozudos y vagos. Son de muchos tipos, seguro que las conocen. Nucleares, municipales, reciclables, orgánicos. Hay basureros de basureros. Y sigue preguntando, que te va a dar miedo cuando sepas lo que comes, cuando sepas lo que respiras, cuando sepas que no sabes. Me pierdo en mi meditación y me pregunto cómo será el futuro, teniendo en cuenta el basurero en el que estamos viviendo, en esta suciedad de obsesos por esconder sus desechos. Me pierdo en mi meditación y me pregunto, ¿dejamos de cavar en el campo para hacerlo en inodoros?
Los árboles nos dan papel y con ellos nos limpiamos nuestro culo de mierda. Rompemos el ciclo de esta para imitar a psicóticos, pusilánimes, nobles y aburguesados. Pues sí, rompemos los ciclos y no reaccionamos. Bueno, buenas tardes. ¿Qué os parece si pido un aplauso? Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias. Este poema ha sido La basura. Quiero darle la bienvenida a todos, a todes, a todas, a este segundo festival de Sierra por Gaza. Ya ha pasado un año desde el que el colectivo Payasos de Bellota organizó en el 2024 el primer festival de Sierra por Gaza. Un aplauso, por favor, un aplauso, vamos. El año pasado se recaudaron 12.000 euros y esos 12.000 euros fueron a un hospital en Gaza para comprar medicamentos, para comprar comida, para ayudar a los médicos y a las médicas que estaban sosteniendo el hospital y para cubrir sus necesidades. Desgraciadamente, debido a la escalada de violencia, masacre y locura absoluta del Estado de Israel, ese hospital hoy en día ya no existe. Pero lo que sí existe es el gesto. Lo que sí existe es la solidaridad. Y existe tanto que se repite hoy en este segundo festival de Sierra por Gaza. Ha pasado un año desde que el colectivo Payasos y Payasas y Payases de Bellota organizó ese festival en el 2024. En este año no ha hecho más que empeorar las cosas. Se ha sufrido devastación, un bloqueo por parte del Estado de Israel, llegando casi a 70.000 personas víctimas del genocidio y a cientos de miles de personas obligadas a un desplazamiento forzoso, sin acceso a agua potable, alimentos, atención médica, refugios e infraestructura de subsistencia. La Franja de Gaza está padeciendo la mayor agresión perpetrada por un Estado desde la Segunda Guerra Mundial contra una población indefensa, sometiendo a la población palestina a una masacre ejecutada por un ejército enloquecido que destruye sus viviendas, impide que reciban ayuda humanitaria, bombardean hospitales y secuelas, asesinan a la población civil, a periodistas y a defensores de los derechos humanos. Es más, ayer mismo en la manifestación de Sevilla volvió a haber violencia por parte de la policía, así que recordamos desde este estrado a la policía que entre sus funciones no está el agredir a la población civil en manifestación pacífica. Guerra de contaminación. Audio.
orientales y de los occidentalizados, pacificadores más allá de las fronteras, se protegen de los otros, encañonando al mar y al enemigo interior. Les fabrican la guerra de cuarta generación. Vivimos la paz de los indiferentes, consumidores de radio, televisión y prensa, y de las manipulaciones que éstas les cuentan. No saben del Frontex, ni del grupo Bilderberg. No están cuando las tortas de los que pegan al pueblo, entre ellos niños y abuelos, ni cuando les afectan decisiones que se toman, si están en lo insustancial, en los actos masivos, en el reparto de las migajas, en la columna de opinión, en las charlas banales, con la boca llena de paja. Vivimos la paz de los que sobrevivieron, porque nunca participaron, de los ganadores de la guerra, de los que supieron huir o servir a cualquiera. Vivimos la paz, sí, pero eso no quita que en la vida la sombra se desdobla y existen guerras a todas horas, pero de baja intensidad. No queremos saber más. Estamos saturados de tanta injusticia pasando por nuestro lado. Se nos cae la baba con pisos pequeños, partidos de fútbol, centros comerciales, jornadas de trabajo, polígonos industriales e hijos adoptados, como yo. Vivimos la paz de los secretas. Las ventajas se pasean por debajo de la mesa, en el famoso juego del quién es quién, la gente en medio, suicidándose con fuego y con daciones en pago, en su cumpleaños diario, el de los oprimidos, la merca de los imperios. Vivimos la paz, porque los delincuentes, enemigos irreductibles, están condenados a la sombra y al futuro desolador que nos espera a todas. Vivimos la paz, como luces lejanas, una guerra encubierta que no es paz sino silencio, desatando entre iguales la rabia y dominando a través de la paz. Vivimos la paz, como luces lejanas, una guerra encubierta que no es paz sino silencio, desatando entre iguales la rabia y dominando a través de la paz. Un poquito de feedback, ¿no? Del público, ¿o qué? Bueno, ¿queréis que os siga contando la historia del segundo festival de Sierra por Gaza o no? Pues ¿sabéis qué pasa? Que gracias a ese gesto del colectivo Payasos y Payasas de Bellota en el 2024, ese primer festival, y debido también a una escalada de violencia en el Estado de Israel, poco a poco la sociedad civil se ha ido concienciando de lo que está sucediendo y tomando partido en el genocidio. No solo eso, sino que los colectivos de apoyo a Gaza durante este año han ido aumentando sus acciones de solidaridad. Es por eso que el colectivo de Payasos y Payasas de Bellota, este segundo festival, en vez de organizarlo solas, se han unido a un montón de colectivos y de individualidades, y después de más de 100 reuniones, de 100 asambleas y de un montón de acontecimientos que aquí no vamos a contar, han podido conseguir montar un colectivo juntos y juntas que se llame La Sierra por Gaza, que es el organizador oficial de este festival. Este segundo festival ha empezado a las 12:30 o a las 12 con esa batucada que habéis visto, y va a terminar a las 2:30 de la mañana con conciertos. Tenemos cabaret con actores, actrices, payasos, payasas, músicos, músicas,
tenemos mesas redondas, tenemos ludoteca para los peques. Hay un montón de cosas para que lo disfrutéis y para que hagamos un acto conjunto de solidaridad con Palestina. Tenéis una barra ahí que creo que es lo primero que habéis visto, porque creo que casi todo el mundo está ahí, entonces creo que esto ya lo sabéis, que ahí hay una barra con comida y bebida, que es muy importante, comer y beber y después ya disfrutar, ¿no? Así que me gustaría resaltar el esfuerzo que tiene el organizar este evento. Toda la gente que hay detrás, también ustedes. Y para ello me gustaría pedir un gracias, dar las gracias a algo muy bonito. Y si ahora veis a alguien en la barra, alguien que conocéis, que ha participado en la organización, y le dais un abrazo, o le dais la mano, un beso, y le decís gracias, eso va a ser un puntazo. Yo os prometo que lo que vais a recibir seguro es algo hermoso. Así que, ¿os parece que demos las gracias o no? ¿Sí? Sí, es que no os escucho, perdón. Ah, vale, perdón. Entonces voy a contar 1, 2 y 3 y después damos las gracias, ¿vale? ¿Listas? Sí, venga, un experimento, ¿vale? Ahí los raperos, por favor, que estar ahí, ¿vale? 1, 2 y 3. ¡Gracias! Creo que el cocinero no se ha enterado. Un momentito, esto era el entrenamiento, ¿vale? ¿Me escucháis por ahí? Vamos a dar las gracias, que es muy importante, porque no solo queremos un mundo diferente en Palestina, también queremos un mundo diferente aquí. Entonces vamos a construirlo juntos. Vamos allá. Venga, ¿estáis listos? Venga. Por favor, que tenéis que sonorizar al público porque no lo escucho, ¿eh? Venga, 1, 2 y 3. ¡Ole! Pues de eso vengo a hablaros yo, de cambios. Los seres humanos que estamos aquí estamos luchando por un cambio que hoy tiene el foco en Gaza, desgraciadamente, por el genocidio que se está produciendo a la vista de tanta gente y de tantos políticos y políticas que se mantienen en silencio o en una actitud titubeante que no termina de ser clara. Y lo que queremos es proponer un cambio. Y por eso vengo a traeros este último poema antes de dar paso al siguiente grupo, que se llama Mariposa, y por eso me he puesto estas alas de mariposa. Y así que con esto termino y después leeré los objetivos del manifiesto. Así que muchas gracias por estar aquí, que lo disfrutéis muchísimo y sobre todo que lo disfrutéis con la conciencia de que estamos haciendo algo importante y necesario. Gracias. Puedo sentirlo. Me protege de los otros y de las inclemencias. Es un capullo de oruga que cambia de color hasta ser mariposa en su burbuja. No soy ajeno al mundo. Mi huevo es cristalino, me rodea, pero no es un muro. Y gracias a mi placenta, el proceso se acelera y crezco a tiempo real. Mi propia historia, un reflejo que se presenta de espaldas al sol. Una imagen revolucionada en mi burbuja clara. Antes me arrastraba fuera y a cámara lenta. Puedo sentirlo, como una inercia natural, desintegrando conmigo la burbuja dentro. Ya no queda tiempo para la oruga que está aquí dentro.
El espíritu me habla, como una chispa. Me despierta del letargo, me nieva a salir y pienso, ay, si me quedo aquí, voy a morir al caparazón pegado. Y hasta que no salga, no seré mariposa, ni desplegaré mis alas, ni mis colores de magia. Y al soplido invulnerable, ¿saben qué? La vida no valdrá nada. masih tumbuh. Tangan kecil genggam batu bukan dendam. Matahari terbit di puing-puing rumah, tapi nyala hati tak pernah padam. Dan dunia memalingkan muka, tapi doa-doa terbang ke langit yang sama. Langit untuk Palestina, air mata jadi sungai cahaya. Takkan pernah hilang kisah tentang tanah yang berani bertahan. Bueno, pues Sara Rey, tenemos una exposición que nos impacta y nos impresiona en este pabellón ferial, en este festival de apoyo al pueblo palestino y de rechazo al genocidio que habéis organizado con tanto cariño. ¿Qué nos cuentan estas exposiciones? Pues mira, hemos conseguido este año traernos 3 exposiciones que se han sido donadas por distintas organizaciones y la verdad que estamos encantados de poder haber tenido, ¿no?, este salón para poner 3 exposiciones, ¿no? Entonces tenemos una exposición allí que teníamos ganas también de hablar también de la cultura. Voy a empezar por ahí para no ser tan... De la cultura. Es una exposición cedida por la Diputación de Huelva, que la verdad que yo estaba buscando parte cultural y social, y tenemos una representación del cultivo que se había hecho en Palestina, ¿no? Y me parece que es muy importante que se represente en el trabajo de hombres y mujeres del territorio, en su tierra, trabajando.
Luego contamos con una exposición cedida por la Plataforma de Solidaridad por Palestina en Sevilla, que es como la exposición más impactante para nosotros, ¿no? Porque son los dibujos de niños y niñas de 2011, es una exposición que no es justo actual, pero es de rabiosa actualidad, infelizmente, ¿no? Y queríamos que... de presagio, ¿no? Esa exposición. Claro, queríamos generar caos. Yo sé que es una exposición muy emocional que se nos mete adentro. Queríamos un poco transmitir ese momento de caos en el que está la población y cómo están viviendo, ¿no? Entonces, por eso un poco el formato de ponerla ha sido desde ahí. Y la verdad que hay muchas personas que han entrado y se han tenido que salir, gente que se han emocionado, pero esa era la intención, que fuéramos capaces de empatizar, que lo hacemos, pero que también sentirlo desde dentro, ¿no? Y bueno, pues esta sería esta exposición, y luego nos han cedido otra exposición desde el colectivo de Solidaridad de Palestina y con la empresa Lumbre, que la han editado, que es contarnos la historia de Palestina, ¿no? Y es muy interesante entender cómo viene todo el proceso, que no es un proceso de los últimos 40 años, llevamos más de 120 años con esta historia, y que es importante que todos y todas conozcamos. Así que aquella exposición es necesaria, muy necesaria, porque partimos también en esto que no se comprende, que es cómo no se empatiza. ¿Por qué hay gente que no empatiza? Probablemente por eso, porque no se conozca la historia. O sea, aquella es la base. Aquella es fundamental, es imprescindible que se conozca cómo se ha ido haciendo la evolución de eliminación del pueblo palestino, ¿no? Y además hay unos mapas impresionantes, y creo que es importante entender la historia, entender también los años que llevan luchando. Son 120 años luchando por defender su territorio, ¿no? Y como ha ido viendo, claro, todos los países han tenido conflictos, ¿no? Si vemos la historia de Europa, todos lados ha habido conflictos, pero este conflicto está siendo muy profundo, ¿no? Y cada vez el conflicto enquistado. Totalmente. Entonces creo que la resistencia, además se llama resistencia, curioso, no se llama resistencia, Sumut. El nombre de la flotilla es Resistencia, ¿no? Entonces creo que era muy importante traer... significa resistencia en árabe. En árabe, entonces creo que era muy importante traer justo esto. ¿Quién ha cedido en esa exposición tan magnífica? También han cedido la Plataforma de Solidaridad con Palestina, con la Asociación Lumbre, que la ha editado, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que es una exposición un poquito larga, pero es imprescindible, o sea, invito a todo el mundo a que venga a verla. Y a ver si no la podemos dejar más tiempo. Si nos la dejan, pues, o sea que... Pues creo que, y sobre todo, bueno, ya para adultos y para jóvenes también, creo que es muy didáctica para enseñar la historia, ¿no? de este conflicto en institutos. Es una línea del tiempo, que es lo que ha ido pasando, ¿no? Entonces creo que es fundamental que la conozcamos y que realmente sea desde el aprendizaje y desde la colectividad de esta exposición. Vemos también muy interesante aquella exposición sobre cultura y antropología, cómo tenemos un nexo cultural increíble. Lo primero que vemos y nos llama la atención son las aceitunas. Se ha puesto así. La verdad que lo primero son las manos, son manos trabajadoras, manos de la tierra. Somos iguales. Somos lo mismo. Somos personas, todas somos lo mismo, y también están nuestros orígenes, ¿no? Tienen olivos, tienen cítricos, tienen cereal, tienen vide, es lo mismo que nosotros cultivamos aquí. Entonces, el mismo modo de vida. Poder unirnos a través de la tierra, entre los corazones, ¿no? De las distintas poblaciones. Y la visión de la infancia a través del arte, de los dibujos, es una maravilla. Tenemos que tener en cuenta que el Estado de Israel es el único Estado que procesa a niños, es el único Estado que encarcela a niños. Entonces me parece que es muy importante que esa exposición esté aquí. Que masacra a niños. Y masacra a niños. Que lo estamos viendo. Claro, entonces por eso un poco también queríamos hacer eso, como decía antes, una exposición impactante en ese sentido, ¿no? Que realmente nos mueva. De verdad. Muchísimas gracias por ofrecernos esta información, pero sí que bueno, es una maravilla pasear por esta exposición. Enhorabuena por la iniciativa que acoge este pabellón. De la plataforma, que nos hemos unido muchas personas, muchos colectivos de la Sierra para estar aquí hoy en esta segunda jornada de la Sierra por Gaza. Y cada vez más apoyo, cada vez más gente que acude, vemos el recinto más lleno aún que el año pasado. Sí, eso esperemos. O sea, cada vez más conciencia. Cada vez poder tener también, ¿no? Que recaudar más fondos. El año pasado se recaudó bastante fondos, y que también pueda llegar a través del UNRWA, que pueda llegar al pueblo palestino y podamos llegar a apoyar de verdad, ¿no? Y ahora mencionaba, bueno, el año que viene hacemos, digo, esperemos que el año que viene, si hace falta hacer otra tercera jornada, sean para la reconstrucción de Gaza. Claro que sí. Así será. Esperemos que sí, inshallah.
masih tumbuh. Tangan kecil genggam batu bukan dendam. Matahari terbit di puing-puing rumah, tapi nyala hati tak pernah padam. Dan dunia memalingkan muka, tapi doa-doa terbang ke langit yang sama. Langit untuk Palestina, air mata jadi sungai cahaya. Takkan pernah hilang kisah tentang tanah yang berani bertahan. Langit untuk Palestina bukan hanya cerita luka. Di tiap hela napas ada harapan yang membara. Di bawah bayang peluru, anak-anak bernyanyi. Bibir pecah tapi suara tetap nyaring. Peluk ibu, peluk bumi, karena setiap detak adalah janji. Pues tenemos con untuk nosotros berdiri la voz de Palestina dan en Aracena, que es Ismail Zacarías Yusuf. Él es de origen palestino, su familia, parte de ella está en Palestina y eres ese nexo que nos une, que nos conecta con la realidad, con el testimonio directo que tú puedes ofrecernos, Ismail. Es el segundo año que además te vemos aquí involucrado, por supuesto, en la organización de esta plataforma, pero sobre todo muy receptivo a esas sensaciones que te da el movimiento de la Sierra con Gaza o la Sierra por Gaza, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esta segunda jornada, este segundo festival? Y queremos que nos cuentes muchas cosas. Vamos a empezar por ahí, por tu sentimiento en esta jornada. Bueno, está claro que el pueblo de Aracena y la Sierra de Aracena es un pueblo solidario y así lo demuestra en cada vez que se hace cualquier concentración, en cualquier movimiento para denunciar y canalizar esa ira contenida que tenemos muchas veces ante la barbarie que está ocurriendo allí. Y las jornadas del año pasado fue organizada por Payasos de Bellota y viendo la fuerza que tuvo y viendo que el éxito, porque la gente necesitaba algo así para, como digo, canalizar esa crispación y esa ira, se consiguió pues, bueno, recaudar una buena cantidad de dinero y fruto de esa jornada pues, se unieron nuevas plataformas, nuevos colectivos y hasta que se ha formado una plataforma de Aracena, o sea, Palestina en la Sierra, y se está moviendo, se está sensibilizando a toda la población, cada vez somos más, cada vez en cada concentración que se hace prácticamente mensual, pues cada vez va más gente, cada vez la gente quiere colaborar más con la asociación y sobre todo para presionar, que es lo que nos piden los palestinos, presionar a nuestros gobiernos, a nuestros políticos, desde abajo, desde la población a nuestros gobiernos para que pongan fin a esta barbarie. Y yo como hijo de palestino, pues evidentemente me enorgullece, me emociona cada vez que hay una concentración y un acto así. Toda la sociedad española está concienciada y está en el lado correcto de la historia. Y es emocionante, lo hablo con mi padre, lo hablo con mi familia, el pueblo andaluz, el pueblo español siempre ha sido solidario con Palestina y eso es un orgullo de nación que así sea, ¿no? Ismail, tú tienes familia allí en Palestina y tenéis allí lo decíamos hace un momento con Sara, vuestros olivos, vuestra tierra, que ahora mismo pues está totalmente robada, asediada y masacrada, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso, de esa realidad que te llega directa y que nos da esa impotencia, ¿no? De decir, ¿pero qué pasa aquí, no? Pues, o sea, es indescriptible realmente, o sea, la sensación de que te quiten y quieran quitarte absolutamente todo, no solamente tus tierras, sino intentan quitarte tu dignidad. En cualquier digamos, acto cotidiano intentan siempre estar por encima de tuya, colonizarte, ocuparte, y eso se lleva denunciando desde hace prácticamente un siglo. Es un proyecto colonial y que el mundo, digamos, siempre ha callado frente a esta barbarie.
Y es muy crispante y es muy doloroso, ¿no? Para mi familia el hecho de que todos los días tengan que ver cómo sufren, digamos, esa ocupación, las vejaciones que sufren, cómo han quemado los olivos sembrados por mi padre, cómo nos han quitado tierras, cómo mi padre no puede volver a su tierra porque lo tratan como si fuera un terrorista o cualquier palestino lo sufre diariamente. Eso es algo que es una indignación absoluta, que es muy difícil de superar, pero es verdad que el pueblo palestino es un pueblo resiliente, se levanta cada mañana para intentar, digamos, hacer vida normal frente a la ocupación y a la barbarie, y son un ejemplo para el mundo entero, y por eso nosotros desde fuera de allí tenemos que apoyarlo y seguir apoyando al pueblo palestino y seguir denunciando lo que ellos sufren, ¿no? Nos llegan esas imágenes del horror, del terror, de la masacre y también de la esperanza, lo que estás diciendo. Vemos a los niños en la playa bailando, alegres por ver acercarse a la flotilla, o sea, todo eso que nos están retransmitiendo en directo y que estamos siendo testigos directos, ¿no? Yo creo que está haciendo que una buena parte de la sociedad reaccione, ¿no? Si esto hubiese pasado en otros tiempos, probablemente habría sido horrible el no poder reaccionar por no conocerlo. Pero al mismo tiempo también la falta de diligencia en las esferas políticas está siendo muy desesperante, ¿no? Sí. Y eso también es la otra cara, o sea, es verdad que la sociedad despierta, pero la reacción contundente no la estamos viendo. Nada, todo se queda en unas condenas y una pena que siempre papel mojado, nunca son... Que es verdad que hay buena intención a nivel político, son buenas palabras los que se dicen siempre solidaridad con el pueblo palestino, pero no hay hechos que así se reflejen, ¿no? La propia creación del Estado de Israel ya negaba un derecho existencial al pueblo palestino, que es el derecho a la autodeterminación, que se le robó directamente con el plan de partición. Y las propias Naciones Unidas en su Carta Magna hablan sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos, y a eso se le negó ya de facto cuando se creó el Estado de Israel. Y desde entonces siempre ha sido una violación constante de los derechos de los palestinos y de los derechos de todos los palestinos. Y evidentemente es indignante que hoy en día, que ha habido mucho genocidio en la historia, pero este es el primer genocidio que ha sido retransmitido en directo y a tiempo real por las teles, por nuestros móviles, por cualquier medio, y el mundo ha callado y no ha hecho absolutamente nada. Siempre se habla de que esto empezó el 7 de octubre y evidentemente la gente ya va tomando conciencia de que eso no es así, que esto lleva mucho tiempo, es un proyecto colonial que lleva más de un siglo. Y que se haya negado los derechos a los palestinos es algo que es indignante, evidentemente, y que nosotros debemos denunciar en cualquier acto que hagamos cotidianamente, ¿no? No podemos callar, no podemos dejar de hablar de Palestina, no podemos dejar de pensar en ello, porque es cierto que ellos son los que lo sufren, pero esto lo estamos sufriendo todo porque hoy empieza aquí, quieren hacerlo con ellos, y quién dice que no lo hagan con otro pueblo más adelante, ¿no? Puede ser el primero de otros posteriores. ¿Por qué le está pasando esto al pueblo palestino? ¿Por qué crees que no hay esa reacción? Y por qué se ha llegado aquí? Es verdad que esto se viene amasando desde hace más de 100 años y se está permitiendo, y hemos llegado a este punto tan horrible porque se ha permitido, ¿no? Pero ¿por qué crees, ¿no?, que hay esa complicidad internacional o ese silencio también? Bueno, es un tema complejo que seguramente habría que analizar profundamente, pero afortunadamente cada vez hay más voces críticas y cada vez hay más voces que divulgan el por qué esto es así. Básicamente es un proyecto colonial que, cuando nace el sionismo actual, pues alían con las potencias europeas, y cuando ya termina el Imperio Turco y Francia e Inglaterra se reparten el pastel, por así decirlo, pues prometen a todos los pueblos de la zona una autodeterminación, que así se vio en Siria, Jordania, Líbano y tal, menos a los palestinos, porque ya había un proyecto en ciernes, que era el proyecto de tener un aliado para Europa y solucionar un problema intrínseco que había en Europa, que era el antisemitismo, ¿no? Echar a todos los judíos de allí para que fueran aliados de Europa, y así fuera un nexo comercial entre Europa y Asia.
Eso no lo digo yo, lo dicen los propios sionistas como Theodor Herzl en tantas notas de prensa que publicaban, incluso tenían acuerdo con el gobierno nazi, en el que ellos daban solución a ese antisemitismo yendo para que los judíos se fueran allí y así se poblara y se colonizara la tierra palestina, y esa es digamos la suerte que han tenido los palestinos, ¿no? El hecho de que exista un proyecto basado en un mito fundacional de que el pueblo era el pueblo elegido, de que era el pueblo que tenía que volver a la tierra prometida, y fruto de todo ese cóctel pues hizo que no se tengan en cuenta la población autóctona que vivía allí, que eran los palestinos, que muchos de ellos eran judíos, muchos eran cristianos y muchos eran musulmanes. Y luego, aparte, vergüenza histórica de Europa por todo el holocausto nazi. Alemania es el principal aliado de Israel por esa vergüenza histórica que siente, y no son capaces de darse cuenta que ahora mismo son ellos los que están perpetrando nuevamente un genocidio. Entonces, todo esto tenemos que decirlo, tenemos que hablar de ello, que la gente lo sepa, que la gente sepa que esto no lleva mucho tiempo y que llevamos luchando mucho. Es verdad que hay mucha gente como que ahora abre los brazos y dice no sabíamos nada, o esto, pues aprovechemos toda esa fuerza del despertar de la gente para que desde abajo podamos exigirle a los de arriba que esto cambie, ¿no? Mucho cuidado con la desinformación y con la ignorancia, porque bueno, aquí tenemos una exposición que resume la historia. Ismail también nos está dando unas breves nociones del origen de esta masacre, de este genocidio, pero hay información en todas partes, se puede llegar a ella, y cuidado con esos mensajes que desinforman. Has hablado de una cuestión de las religiones, esto no es una cuestión de religión para nada. Esto lo mueve el dinero, básicamente, y el lavado de conciencia, ¿no? Que a veces, bueno, pues quieren lavar la conciencia de un genocidio con otro genocidio, o sea, menuda barbaridad, ¿no? Nos ha llegado algún mensaje, y voy a aprovechar para comentarlo, en algunas publicaciones que hemos hecho en Telearacena, en redes sociales, siguiendo el movimiento de apoyo al pueblo palestino, que son fruto de esa manipulación o esa desinformación en relación a las religiones, que es una presa conteniendo el Islam en la balsa y abajo Europa. O sea, Ismail lo está diciendo, en Palestina hay cristianos, hay judíos, hay musulmanes. Precisamente en el mundo árabe conviven muchas religiones, y para nada que se caiga esa presa que es Israel y que sostiene el Islam, supuestamente, pues nos va a invadir el Islam en Europa. Además, el Islam no invade de esa forma. Aprovechamos para decir ese mensaje, que el tema de Palestina no es un tema de religiones, es un tema puramente comercial. Estamos viendo por ahí los macabros planes comerciales y capitalistas, o sea que por ahí van los tiros. Ismail, ¿qué mensaje? Imagino que mucho de agradecimiento, ¿no? Desde la voz de tu pueblo a este pueblo de la Sierra de Aracena, que es un pueblo solidario y empático. Sí, por supuesto, que agradecer nuevamente a toda la gente, agradecer a los medios como vosotros que siempre estáis informando y a pie de calle para que esto no caiga en el olvido, y le digo a la gente que se siga informando sobre el tema, que no deje de hablar por Palestina, que se ponga camisetas, chapas, que esté siempre presente en la mesa de diálogo en cualquier ámbito social y cultural, porque es la única forma que tenemos para visibilizar lo que pasa allí, que no caiga en el olvido esta barbarie, que no nos hagamos caso de lo que nos dicen, como bien dice, de la manipulación de los medios, porque es un entramado muy grande lo que tiene Israel dentro de esos medios, y es un fin político de ellos, el desinformar y verlos y presentarse ellos siempre como víctimas. Las víctimas siempre son los ocupados, siempre son los colonizados, en este caso como es Palestina, y que sigan luchando en cualquier parcelita, por pequeña que sea, en cualquier aldea, en cualquier pueblo, yendo a manifestaciones y haciendo uso y si se puede del movimiento de boicot, desinversión y sanciones, que es lo que nos reclaman los palestinos, que es un movimiento social que nació hace 20 años y que es el derecho, digamos, de los palestinos a reclamar sus propios derechos y que se cumpla el derecho internacional, y que boicoteemos absolutamente todo lo boicoteable en base al derecho fundamental que venga de Israel. Bien sea lavado de cara por Eurovisión, bien sea lavado de cara por la Vuelta Ciclista, como ya se hizo, la FIFA, todo lo que son empresas que colaboran con la ocupación, que boicoteemos a todo lo que venga a ese nivel, y que a nivel usuario podemos hacerlo y que se informen de ello para que lo hagan en pequeña escala en su vida cotidiana.
Bueno, recordamos además al hilo de esto, bueno, que el Estado sionista de Israel, con el apoyo además de Estados Unidos o de Alemania, está en todas las parcelas, en la económica, en la cesta de la compra, en el cine, por supuesto, cuidado con el cine y con los mensajes del cine, en la música, en la cultura, bueno, tienen, digamos, un poder muy potente que han venido forjando durante mucho tiempo y que en estos momentos nos domina, esa es la realidad, ¿no? O sea que... Sí, de hecho ellos mismos le llaman, la Hapará es como una organización que recibe mucho dinero por parte del gobierno israelí para que se haga un lavado de cara de todo lo que venga de Israel. Pagan a estudiantes para que publiquen en medios y en redes sociales para que para apoyar al gobierno sionista, pagan a partidos políticos, todos sabemos lo que es la asociación ACON y de la cual se nutre el PP de Madrid, todos sabemos lo que hacen muchos políticos que están totalmente untados de dinero por parte del gobierno sionista para lavarles la cara y que no somos, evidentemente no queremos ser cómplices de toda esa barbarie y ese lavado de cara que siempre hacen los sionistas con la barbarie que hacen, ¿no? Y eso es justo, lo que tenemos que hacer es saber perfectamente cuál es el ocupado y cuál es el ocupante, cuál es el oprimido y cuál es el opresor, eso tenemos que tenerlo claro y que lo llevemos a nuestro día a día siempre que podamos. Podremos hablar muchísimo más, pero el festival está en marcha, queremos hablar con más compañeros de esta organización y bueno, simplemente pues darte nuestro apoyo como medio de comunicación local también, a ti, a tu familia, a tus amigos palestinos y a toda la gente de tu tierra que está sufriendo este horror que esperemos que termine pronto. Muchas gracias, de Inshallah. verdad. Inshallah. aligerar los ríos y los soles, salir al aire libre.
fuerte, tragar agua de mar como cerveza amarga, espumeante y todo lo que sea salir de casa, estornudar de tarde en tarde, salir de las vacías de carne, aligerar los ríos y los soles, salir al aire libre, salir al aire libre, salir al aire libre, libre al aire. Si algo me gusta es vivir. Muchísimas Estamos con el alcalde de Aracena, don Manuel Guerra. El Ayuntamiento de Aracena apoya este festival y no ha tenido dudas en apoyarlo porque es un movimiento, entiendo, colectivo de la ciudadanía que da un ejemplo, que lo viene dando además desde hace años. Ya es el segundo festival en el que también el Ayuntamiento, bueno, pues estuvo desde la primera edición, ¿no? ¿Qué decir, ¿no?, de este ejemplo que dan los ciudadanos? Bueno, pues efectivamente yo creo que es un ejemplo de cómo la sociedad va por delante en humanidad, en solidaridad a lo que están haciendo los gobiernos del mundo. Y es precisamente ese movimiento ciudadano el que está propiciando el que las cosas empiecen a cambiar y en que empiece a haber una reacción más contundente ante una masacre, ante un genocidio como el que se está produciendo en Gaza. Efectivamente el Ayuntamiento apoyó el año pasado este festival y este año pues creo que con más razón, porque la situación ha ido claramente a peor y la atrocidad es mucho más mayor. Por tanto, creo que es un gesto esperanzador, un gesto de esperanza de que la sociedad no es indiferente al dolor, no es indiferente a una tragedia como la que está sucediendo, a un genocidio como el que se está ocasionando y que bueno, pues no solo mira, no solo critica, sino que también actúa y actúa pues con iniciativas de estas características que tienen una misión de concienciación al conjunto de la sociedad, de información y lógicamente, bueno, en este caso también pues de recaudación de fondos para que se puedan transformar en ayuda humanitaria que en la medida de lo posible pues pueda llegar y pueda mínimamente paliar una situación tan catastrófica, tan dantesca como la que se está produciendo en estos momentos en Gaza, como las que bueno, se está produciendo por lo que es una reacción y una acción realmente fuera del derecho internacional y de los más mínimos cánones de humanidad que está propiciando el gobierno de Israel. Por tanto, yo creo que es un movimiento imparable que estamos viendo cómo crece en todo el mundo y creo que nos tenemos que sentir orgullosos de que precisamente aquí en Aracena, en nuestra sierra, pues desde el primer momento se alzó la voz, se empezó a actuar y de lo que fueron las primeras concentraciones que se han venido realizando, donde el número de personas que acudía era muy reducido, vemos cómo ha ido creciendo y cómo hoy, por ejemplo, en este festival, pues hay una asistencia bastante importante que creo que abre también una vía para que esa necesidad que creo que todos tenemos de manifestar nuestra repulsa, nuestra contrariedad, nuestra condena a esta situación, de que no aparezcamos como cómplices en algo en lo que estamos radicalmente en contra, pues como digo, es un vehículo para poder expresarlo, para poder manifestarlo de manera pública y colectiva. El Ayuntamiento ha dado otros pasos importantes también en esta misma materia, con la aprobación, por ejemplo, de una moción de alcaldía hace unos meses, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que para
posicionarnos claramente en contra de este genocidio. Creo que hoy vemos películas de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto que se produjo en ese momento contra el pueblo judío, y muchas veces nos preguntamos cuando vemos esas películas cómo eso fue posible, cómo la sociedad de ese tiempo no reaccionó. Y estamos hablando de una época donde obviamente los medios de comunicación eran mucho más limitados y el silencio pues realmente cubría más espacio. Hoy que vivimos en una sociedad tan tecnológica, donde la comunicación forma parte de nuestro día a día, donde sabemos lo que ocurre al instante en cada lugar del mundo, pues no podemos mirar para otro lado, no podemos decir que no sabemos qué es lo que está ocurriendo y viviendo así como si tal cosa. Creo que el ayuntamiento tenía que hacerse eco de ese sentir, yo creo que general, independientemente de ideología y de otras connotaciones, porque esto es una cuestión de humanidad que apela realmente a nuestra sensibilidad y por tanto creo que el ayuntamiento tenía que manifestar públicamente y de manera institucional lo que es una demanda general y lo que es un sentir general. Y en ese sentido se hizo y se aprobó esa moción, y en ese sentido pues se apoyan iniciativas como esta, porque yo creo que iniciativas como esta nos hacen creer en que hay esperanza, en la bondad del ser humano, en que la inmensa mayoría es gente de paz, gente que quiere la paz y la prosperidad para todo el mundo, no solo de una manera egoísta para uno. Y creo que son gestos y luces que nos alumbran el camino a seguir. Ojalá el ejemplo de iniciativas como esta pues se vaya extendiendo y precisamente consiga lo que creo que ya se está empezando a conseguir, que se empiece a mover algo, que los gobiernos hagan algo y que se tomen medidas para restablecer el derecho internacional, que es fundamental para que no volvamos a siglos atrás y no volvamos a la época de la ley de la selva. Y obviamente para que también se repare la gran injusticia que se viene produciendo, la verdad que desde hace bastantes décadas, contra el pueblo saharaui, pero muy especialmente en estos momentos en donde hay pues una voluntad de genocidio, de exterminio, que no puede caber en el siglo XXI y que no puede contar desde luego con nuestra indiferencia y con nuestra complicidad. El pueblo palestino, alcalde, le ha traicionado el subconsciente con un pueblo que es el saharaui, que también sufre injusticia. Efectivamente, desgraciadamente son situaciones, en este momento diferentes, porque la situación es diferente, pero efectivamente de pueblos donde, pues creo que han tenido una enorme mala suerte a lo largo de la historia, que vienen también de procesos de descolonización que no se arbitraron de una manera adecuada y que son un poco la consecuencia de no hacer esas cosas bien en ese momento por las potencias colonizadoras, las que han derivado en situaciones tan terribles como la que viven tanto en un caso como en otro. Muchas gracias. Di atas tanah retak, bunga masih tumbuh, tangan kecil genggam batu bukan dendam. Matahari terbit di puing-puing rumah, tapi nyala hati tak pernah padam. Dan dunia memalingkan muka, tapi doa-doa terbang ke langit yang sama. Langit untuk Palestina, air mata jadi sungai cahaya, takkan pernah hilang kisah tentang tanah yang berani bertahan.
con Mirvia Aranda, miembro de esta plataforma, La Sierra con Gaza, compañera de la organización. Bueno, hemos venido hablando con muchas personas que están ahí en esa primera línea, con Merche Sacristán, con Sebastián Roig, pero son muchos más y por eso queremos mostrarlos también hoy en este reportaje. Mirvia es una de ellas. Cuéntanos cómo se va a tejer un poco la temática y el debate y la manera de concienciar hoy en este festival, pues a través de esas intervenciones más culturales y también de charlas, mesas redondas y todo lo que tenéis previsto para la jornada. Buenas tardes. Pues vamos, al mismo tiempo que hemos pensado hacer ese festival para recaudar fondos para Palestina, para nosotros era importante cambiar el discurso. Tenemos un discurso mainstream que es una gran mentira que se repite una y otra vez, y para nosotros era importante de construir y explicar, aunque sea nada más que una vez, pero explicar un poco de dónde viene este conflicto, cómo se ha gestionado, para que las personas que además están aquí apoyando al pueblo palestino sepan por qué lo están apoyando y qué es lo que hay detrás, ¿no? En ese sentido, aparte de las exposiciones que nos permiten pues acercarnos a ese pueblo palestino, a esa gestión del conflicto y cómo ha dado lugar, ¿no? Desde una ocupación colonial hasta nuestros días, ¿no? Aparte de eso, pues hemos organizado una mesa redonda porque nos parecía muy importante eso, ¿no? Entender, por un lado, lo que es la situación, la historia, las definiciones, los términos. Por otro lado, entender los silencios cómplices y los silencios impuestos, porque hay mucho silencio, o sea, compañeros vuestros de los medios, hay muchísimos asesinados y amenazados, ¿no? Entonces, queríamos también ver esa parte, la parte del discurso falso, del relato falso, y luego, pues, no podíamos que menos que tener también una parte de construcción, o sea, cómo desde el activismo hacer algo positivo, cómo podemos activarnos desde las bases sociales, desde la población, que no sea solamente tomar conciencia y angustiarnos, sino recuperar los valores de la humanidad, del cariño, del apoyo mutuo. Eso es lo que tenemos que también, la entreayuda, ¿no? Y el saber que estamos todos juntos, que los valores están por encima de esta sinrazón que nos está invadiendo, e intentar hacerle llegar no solamente los pocos fondos que podamos recuperar, sino también esos valores al pueblo palestino. Hoy vamos a intentar, al principio de la mesa redonda, hacer una conexión en directo con Palestina. No es comida, pero intentamos que sepan que estamos con ellos, que nos preocupamos, que desde Occidente no todos somos como nuestros gobiernos, ¿no? Entonces eso creo que es importante. Y luego también pues hay toda una serie de actuaciones de artistas que han venido de forma voluntaria y altruista, y vamos a tener actuaciones hasta las 3 de la mañana con un elenco impresionante. O sea que la verdad es un gustazo, es una sensación tan maravillosa, esta ayuda, ese apoyo, ya de por sí merece la pena, ¿no? O sea, muchísimas gracias a todos y a todas. Mirvia, ¿cuáles van a ser las voces de esa mesa redonda? Y imagino que habéis desgranado un poco pues esos aspectos, ¿no? Ya nos has avanzado algo, ¿no? El tema del boicot a los productos de Israel, todos esos temas van a estar ahí, ¿no? Sí, hemos dividido la mesa más o menos como en 3 grupos, ¿no? O sea, la primera parte es la historia, los conceptos, la realidad que vive Gaza. De eso se ocupa pues una Gazaití, que es la presidenta de la comunidad palestina de Sevilla, que viene con Alejandro, o sea, ella, Yaisa, Laila, no me acuerdo ahora mismo, Yaisa, sí, que vienen los dos de la comunidad palestina de Sevilla. Nos van a un poco tanto el contexto histórico como distinguir, porque ahora mismo los medios nos tienen tan confundidos lo que es sionismo, lo que es semitismo, lo que es... Bueno, o sea, hace falta un poco de poner en contexto, y también, bueno, pues es una voz de una gazaití que ha estado ahí hasta hace muy poco tiempo, y necesitamos un poco que la gente entienda, ¿no?, lo que están viviendo, cómo, desde cuándo.
Ese es el primer bloque, ¿no?, de la mesa redonda. El segundo bloque vamos a contar con Fran y con Javier, que Javier es un periodista especializado en tema palestino, que ha estado además trabajando en la Franja de Gaza muchas veces, que viene desde Jaén y que nos va a contar esos silencios impuestos. Va a hablar de los compañeros de los medios de comunicación, pero también nos va a hablar de los silencios cómplices, de los silencios de cerrar los ojos, de laisser aller, laisser faire, ¿no? O sea, vamos a ver también esa parte y también vamos a analizar con Fran, que además es una estudiosa del discurso de odio que tiene Netanyahu, la manera en que se lanza ese discurso, cómo lo analizamos, cómo lo deconstruimos para poder enfrentarnos a tanta maldad, ¿no? Y el último bloque, que vamos a contar con Ismael, que además es nuestro representante de la comunidad palestina aquí en la Sierra, pero además con todos los demás ponentes también, pues la parte un poco de la respuesta social, del BDS, de cómo como consumidores podemos tener, o sea, cómo hacer carro de combate con nuestro carro de la compra y cómo también intentar presionar a nuestras autoridades, a nuestros representantes. O sea, el mundo mejor, el mundo se cambia entre todas y entre todos, ¿no? Entonces, esa última parte es fundamental para que haya también una salida. No se trata nada más que de quejarnos, de coger conciencia que es brutal, pero también es la parte de acción y, bueno, ¿no?, cambiar el mundo. Hay que cambiarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias por toda esta información y sí me gustaría, bueno, no sé si vamos a tener ocasión de hablar con alguna compañera más, pero recordar que lo que se recaude en el festival se va a canalizar a través de la UNRWA y que va a llegar al territorio. Esto es algo que tenéis ya más que atado y que el año pasado se consiguió también, o sea, se hizo llegar el dinero a un hospital que desgraciadamente ya no existe, ha sido destruido por el gobierno sionista de Israel. ¿Cómo va a ser? ¿A dónde va a ir esa ayuda, ese proyecto? Ahora mismo no sabemos cómo va a ser, sabemos que lo vamos a hacer con ellos, pero no sabemos exactamente qué canales se van a habilitar y a dónde llegará, ¿vale? Hay tantas necesidades ahora mismo que, o sea, digamos que hay tantos huecos que... La UNRWA dosificará... Exactamente, irá donde pueda llegar. Hay algo más también. Vamos a tener una conexión en directo con Palestina justo al principio de la mesa redonda, a las 4 de la tarde, porque aparte de los medios, de la recaudación que vayamos a hacer, queremos mandarle un gran abrazo, un abrazo a todo el pueblo palestino, que sepan que no están solos. O sea, no es comida, no es parar la guerra desde aquí, que no podemos todavía, pero por lo menos que sepan que las poblaciones de estos territorios están con ellos, aunque nuestros gobernantes no dan la talla. ¿Con quién vais a conectar? Nos da mucha curiosidad esto, ¿no? ¿Cómo lo vais a hacer? No es fácil. No, fácil no es. Lo estará organizando un compañero con un móvil, con una pequeña conexión, está fijando la hora para que ellos todavía estén despiertos para coincidir las horas. Por eso va a ser justo a las 4, no más tarde. Vamos a intentarlo, vamos a ver hasta dónde se puede, pero el intento está ahí. Estaremos expectantes con ese momento que nos conecta directamente desde Aracena a Gaza, al territorio, y que bueno, que hará, pues que quizás yo creo que es una ayuda muy importante la de sentirse apoyado, sentir que aquí se está haciendo algo por ello. Creo que es verdad que no es alimento, no es medicina, pero es medicina para el alma, eso sí. Eso, yo creo que por lo menos mandarle un abrazo, un apoyo y todo nuestro cariño. Di bawah bayang peluru, anak-anak bernyanyi, bibir pecah tapi suara tetap nyaring. Peluk ibu, peluk bumi, karena setiap detak adalah janji untuk berdiri. Dan dunia memalingkan muka, tapi doa-doa terbang ke langit yang sama. Langit untuk Palestina, air mata jadi sungai cahaya, takkan pernah hilang kisah tentang tanah yang berani bertahan. Ahora con esta mesa redonda.
Antes de la mesa redonda propiamente dicha, que ahora mi compañera presentará, vamos a hacer un intento, no sé si seremos capaces, de conectar en directo con Palestina. Nuestro cariño, que sepan que desde estos territorios tenemos una conciencia, que queremos cambiar el mundo, que este mundo no nos gusta como está. No le podemos mandar comida, pero sí le podemos mandar un abrazo, mucho cariño y mucho respeto. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Así que vamos a hacer un ensayo previo, que es, vamos a ensayar coreando todos a la vez una frase que cuando conectemos con ellos, si conseguimos hacerlo, vamos a corear cuando nos lo diga Manuel, una frase en inglés para que la entiendan seguro. ¿Qué va a ser? A ver si me sale bien a mí porque ahora la vamos a repetir. Y cuando yo después haga 1, 2 y 3, cuando yo haga el 3, lanzaremos todo. Vamos a hacer un experimento antes, ¿vale? Free, free Palestine from the river to the sea. ¿De acuerdo? Free, free Palestine from the river to the sea. A ver. 2 y 3. Free, free Palestine from the river to the sea. Vale, pues esto es lo que vamos a hacer si conseguimos contactar. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, parece que el amigo no está disponible. Bueno, ya me ha dicho que le cuesta un poquito estar a las horas que bueno, puede ser más fácil para aquí, para España. Amir Ismail es un youtuber que tiene un canal, bueno, con bastante repercusión. Ha intentado estar aquí, me ha dicho que quizá mejor a las 6 y demás. No tiene la agenda tan abierta como nos podría parecer en un sitio que no tiene una guerra, no una masacre, mejor dicho, como es en este caso. Voy a intentarlo después de una manera un poco más informal. Si queréis estar, yo seguramente saldré con el teléfono. La idea de esto es sobre todo que ellos sientan, que vean estas iniciativas, ¿no? que se sientan arropados, que sepan que no están solos, que hay más humanidad aquí fuera y que no todos somos como los gobiernos están haciéndonos parecer. Así que para la siguiente vez ya estáis todos invitados, yo avisaré y lo que salga, ¿vale? Vale. ¿Quieres grabar de todos modos la frase? Sí, estaría muy bien. Una cosa, quería comentar quizás solo, si es posible. Me comenta Suja si podemos ensayar la frase diciéndola en árabe. Sí. ¡Oh! Venga. Pues yo pensaba en otra cosa. Ven aquí, lo dice. Aquí con que nos enseñes a decirlo... Para repetirlo, sí, digo, para repetir, eso es. Para decir Palestina libre, Palestina hurra. Palestina hurra. Palestina hurra. Palestina hurra. Palestina hurra. Palestina. Como una F. Palestina hurra. Palestina hurra. A ver, vamos a hacer un intento. 1, 2, 3. Palestina hurra. Vale, ¿grabas, Manuel? Otra vez. Venga. No, cuanta más ¿Me avisas ya? Venga. 1, 2 y 3. Palestina hurra. Palestina, una tierra tan antigua como la historia de la humanidad. Su nombre ya aparece en inscripciones egipcias del siglo XIII a.C. y en tablillas asirias, y en textos griegos y romanos. Situada en el extremo oriental del Mediterráneo, donde Oriente y Occidente se tocan, ha sido lugar de cruce y encuentro de civilizaciones y pueblos. Amorreos, edomitas, jebuseos, cananeos, filisteos, hebreos, griegos, romanos, árabes. Todos ellos han ido dejando su huella en el paisaje y en el alma de sus gentes.
nunca fue una tierra sin pueblo, como la propaganda sionista quiso hacer creer al mundo. Siempre hubo un pueblo en Palestina.